Nos hicimos a la vela un día del mes de julio. Las altas temperaturas en el paralelo 10, al norte del Ecuador, animaban a soltar amarras. Abandonar aquel infernal puerto de carga y, poniendo rumbo a nuestro destino al otro lado del océano, dejarnos impulsar por el viento que nos llevaría a Nueva Orleans, en Luisiana, lo más rápido posible y sin levantar sospechas. En cubierta, las órdenes del capitán se cumplían sin reparos, sin dudas ni vacilaciones. Una tripulación holandesa bien entrenada podía convertir cualquier barco en un mecanismo de perfecta ejecución, como los relojes que adornaban las palaciegas estancias de reyes y aristócratas. Brazas y amantillos, burdas, los cabos eran cazados y largados, hechos firme o soltados de sus cabillas con la misma precisión con que los nobles bailaban en sus versallescos salones. A nadie de la tripulación parecía importarle lo que sucediese bajo sus pies. La tablazón del combés no podía acallar los ecos de ultratumba que en ocasiones llegaban hasta la cofa del palo mayor, y el sol, que nos acompañó durante toda la travesía, tampoco lograba iluminar tanta desesperanza. El hedor se infiltraba a través de los enjaretados de cubierta, y el barco entero, todas sus maderas, parecían exudar el sofocante calor que padecían aquellos infelices. Hombres y mujeres convertidos en cargamento de carne humana que sería despedazada en el extenuante trabajo de las plantaciones de azúcar y algodón. Mercancías, todas ellas, que una vez en Europa serían transformadas en deliciosas ambrosías y refinados trajes y vestidos. El transporte de esclavos fue abolido en el Congreso de Viena del año 1815, en un acuerdo al que se adhirieron España, Francia, Portugal y Holanda. Los barcos negreros siguieron traficando con esloras más pequeñas para ganar en rapidez y así eludir el control que las autoridades empezaban a ejercer sobre un comercio arcaico y ajeno a las ideas ilustradas que ya recorrían el viejo continente. El estado de Luisiana, a día de hoy, todavía no ha reconocido oficialmente las atrocidades cometidas en su territorio. El silencio se ha hecho a bordo, mientras el Nahua navega plácidamente rumbo a Rampol. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar, a su capítulo 49. En el episodio de hoy hablaremos con un marino que fue de la Marina Mercante, en la que trabajó como primer oficial de máquinas y que en la actualidad, después de navegar durante algunos años en barcos de vela, decidió vivir a bordo del que actualmente hace las funciones de su hogar. El Mugalari, que así se llama el barco, es el lugar donde hemos grabado buena parte de este podcast en compañía de quien ha hecho las labores de anfitrión, su propietario, Josu Jiménez. Con él charlamos de sus raíces en Lekeitio, del Pistolas, su abuelo, y de cómo era la vida a bordo trabajando entre máquinas que él ha llegado a comparar con catedrales. Juan Meredith tiene cada vez más cerca el momento de la salida de la Global Solo Challenge, regata que con puerto de salida en La Coruña partirá en el mes de septiembre para dar la vuelta al mundo. En esta regata Juan ha de cumplir dos requisitos: hacerla en solitario y sin escalas. Ahí es nada. Librería Robinson tiene entre sus estantes el libro que Juan Melgar ha seleccionado para nosotros en este episodio, España, la primera globalización. Siguiendo el camino abierto por su documental, José Luis López Linares publica este libro que viene a desmontar prejuicios y argumentos que tanto han abonado la leyenda negra. El Museo Marítimo de Asturias, por su parte, está de aniversario durante este año. Por eso conoceremos de la mano de su director, José Ramón García, las actividades que hay organizadas y repasaremos la historia del propio museo. Y Roberto Bucetas cerrará el tiempo que dedicamos a la náutica y la navegación poniéndonos al corriente de la importancia que tiene el correcto mantenimiento de los grifos de fondo. ¿Qué son, para qué sirven o cómo sustituirlos cuando haya que hacerlo? Serán cuestiones que despejaremos con él. Comenzamos. Ya sabes que lo hacemos con esta grabación que hemos hecho junto a Josu Jiménez a bordo de su barco, el Mugalari. Así que vamos con él. Me encuentro a bordo del Mugalari, el barco que amarra en el mismo pantalán a escasos metros del Nahua. En él vive Josu Jiménez, amigo que muy amablemente nos recibe a mí y también de alguna manera a todos vosotros que escucháis este podcast. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto y muy encantado de estar aquí. Bueno, lo primero, gracias por recibirme en tu casa, en tu barco, en tu hogar, que es tu barco. ¿Cómo definirías la situación en la que vives? Es mi hogar, mi casa sí, pero mi hogar sobre todo. ¿De qué barco estamos hablando? Estamos hablando de un Beneteau de 38,5, 38,5, un First, bueno, del año 91.
que se hicieron 150, me parece, no se hicieron más. Ajá. Y es una máquina, es un torpedo volador. Es un torpedo volador, sí, y sí, muy confortable, además. Sí, esto es una maravilla, maravilla. Es cómodo, amplio, es un crucero para vivir en el barco. Sí, crucero que además, si te pica el gusanillo de participar en alguna regata, también da el do de pecho. Sí, lo da. Igual yo no lo doy, pero él sí lo da. Muy bien. Josu, me gustaría bucear un poco en tu historia personal para saber de dónde viene tu afición a la mar, ¿no? Sí. Por la que también pasaste profesionalmente como primer oficial de máquinas. Con raíces en Lekeitio por parte de madre, creo recordar, sí. La vida de tu abuelo te resultó especialmente inspiradora. Conocido como el Pistolas, este apodo, digamos, que deja intuir una serie de cosas que nos gustaría conocer más en profundidad. Pues, hombre, yo viví de pequeño, mi abuelo vivía encima de mi casa y yo me pasaba la vida con él. Y entonces me contaba mil cosas. Y entonces, bueno, pues este hombre, que le llamaban el Pistolas, pues quedó huérfano y, bueno, tenía una formación en aquella época muy importante porque sabía las 4 reglas. Y cuando la Primera Guerra Mundial y todos los barcos, que había una demanda de barcos para llevar hierro y todo el material que necesitaba Inglaterra, con el bloqueo alemán, pues necesitaban tripulaciones y aparecieron por el muelle, como me contaba él, uno: chaval, ¿tú sabes leer? Y pues, las 4 reglas. ¡Pum! Y entonces lo metieron de marmitón. Y de marmitón me contaba como, bueno, ahí empezó a bregarse con la vida porque era huérfano. Entonces era un buscavidas, realmente era un buscavidas increíble. Bueno, como de leyenda, porque se fajó, pues eso, estuvo, recogía, me contaba, los 15 náufragos diarios en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues no sé, después... bueno, tengo historias, no sé por dónde empezar, pero él, pasada la Primera Guerra Mundial, se pedían pastores para Estados Unidos y allí fue de pastor, pero vio que el negocio no estaba en ser pastor, sino en fabricar whisky. Y entonces en Utah, en las minas de cobre de Utah, pues se montó allí su destilería de whisky sobornando a la policía. En plena ley seca, además. Sí, en la ley seca, claro. Entonces sobornaba a la policía local, pero bueno, allí resulta que debió haber algún problema y tuvo que escapar, le echaron del país. Bueno, volvió aquí, entonces se metió otra vez de marmitón subió a mayordomo, y los mayordomos en aquella época eran los que se forraban en los barcos. Y nada, pues era un abuelo que, contando todas estas historias a su nieto, imagino que de niño te quedarías ojiplático, ¿no? Sí, todos los nombres de sus barcos, sus navegaciones, pues bueno, él estuvo navegando hasta los 75 años, en 1975. Yo le fui a buscar alguna vez a Bilbao. Ajá. Y él normalmente, lo que hacía, sobre todo a partir de los años 60, porque yo no entendía, yo le veía y decía él, cuando yo estaba con un chaval de 12 años o 13 y veía mi abuelo que decía, él con 80, ¿quién tuviera 20 años menos? Y decía, pero bueno, y este señor con 60 años, si es un viejo, ¿qué coño va a ser? Y resulta que estoy yo navegando de segundo en el Arteaga, en Petronor, y había un radiotelegrafista mayor, que se llamaba Santiago, que era de Madrid, y empezó a hablar allí de las películas de, bueno, allí en el Caribe con el Pistolas, y le digo yo, pero el Pistolas, ¿tú conoces al Pistolas? ¿Quién es el Pistolas? Y me dice, Alejandro Idoeta, sí, pues es mi abuelo. Y entonces, claro, me empezó a contar todas sus aventuras. Sí. Pues claro, él tenía pasta, compraba allí, bueno, él le decía a Santiago, yo tengo a mis hijos navegando, a todos trabajando, a mis hijas colocadas, así que yo vengo aquí a lo que vengo, a la calibración que decía él, que era andar por ahí de fiesta. Y entonces cogía siempre 2 barcos, que eran los del pueblo, el Socorri o el Albia, y iba al Caribe a transportar Volkswagen Escarabajo por todo el Caribe. Y claro, en unas fiestas me decía Santiago que tendría 25 años y el otro tenía 65, que le quitaba a todas las tías, que era un fiera. Hay que ver con el Pistola. Sí. Y bueno, pues hay una historia muy cortita descargaban los Volkswagen, el Socorri era un barco de 3 bodegas, convencional, tipo Bull Carrier, entonces descargando los Volkswagen, sobró uno y miraron en la lista, en el tema de la carga, y claro, no era de nadie. Entonces dijo el Pistolas que se quedaba allí, y cada vez que se llegaba a puerto, ese Volkswagen lo descargaba al puntal, la pluma lo dejaba abajo, y ya tenían países de fiesta por todo el Caribe. Y entonces, bueno, él no quería desembarcar. ¿Haciendo amigos? Hasta los 76, sí, amigos y amigas, de todo. Josu, vinculado
como me estás contando, por tanto, digamos, al mundo de la mar desde pequeño ya, ibas para capitán de puente y al final bajaste a la sala de máquinas. Yo quería ser de puente, yo quería mandar un barco, pero mi madre, que era como un martillo pilón, pim, pam, que tienes que estudiar máquinas, que esto te va a dar la vida, esto es futuro, y los de puente, mira cómo están todos, mira tu tío que quiere quedar en tierra, mira al otro, y el puente, y yo al final pues caí, el martillo pilón, hice máquinas, y bueno, tenía razón, pero me quedó la vida así, porque bueno, te quedas con las ganas de haber mandado un barco. Estudiaste máquinas, llegaste a ser primer oficial en petroleros y también en algún barco de carga. ¿Qué diferencia el trabajo en las máquinas del trabajo en el puente? Bueno, pues más allá de las cuestiones obvias que todos podemos conocer. Si diferencia te refieres a... bueno, al tipo de relación con los compañeros, porque yo sí he escuchado en alguna ocasión, creo recordar que estábamos en Avilés, que alguien comentaba en una de estas charlas que tuvimos que en las máquinas se hacía como equipo, ¿no? Entre las personas que se dedicaban al oficio, que no es tanto así en el puente. Yo no sé qué opinión. Bueno, hombre, yo entiendo que la experiencia que tengo es que la frase estar todos en el mismo barco viene de un barco, es decir, todo el mundo está ahí, pero sí que es cierto que en la máquina se está más ahí porque estás en el fragor de todo aquello que está produciendo, está sacando, hay una temperatura, hay un esfuerzo físico y mental muy grande, no estás viendo lo que está afuera, y quizá entiendo, sin desmerecer, que en el puente es algo más, de otra manera, era mucho más, voy a decir, no sé si tranquilo, que los momentos duros son para todos, pero sí que era, bueno, las clases estaban mucho más marcadas, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo demás, yo nunca tuve ninguna sensación de diferencia entre los grupos. Lo que sí te oí comparar más de una vez, y además es una imagen que muy mental, ¿no? Quiero decir, has comparado algunos motores en los que trabajaste con catedrales, ¿no? Sí. Y como digo, pues inmediatamente llegan a la mente imágenes de pistones, cigüeñales y válvulas de tamaño gótico. Sí, bueno, a ver, yo estuve mucho navegando en Petronor, estos eran los petroleros, en estos barcos yo no navegué en los antiguos de Petronor, que eran mucho más grandes porque doblaban el cabo, y esos eran enormes, eran de turbina a vapor y bueno, en otra cosa. Yo he navegado en los siguientes, en el Arteaga, el Butrón, el Muñatones, que eran barcos de 300 metros, 1 millón de barriles de carga aproximadamente, y bueno, su potencia eran de 28.000 caballos, 27.000, 30.000, entonces las carreras de los pistones, pues eran 8 pistones, por ejemplo, con 1 metro de diámetro y 4 metros de carrera. Eso, con todo el patín hacia abajo, entras abajo a colgarte de la cruceta, pues con una escalera de teléfonos, con el chubasquero cayendo el aceite por encima. Es decir, son tamaños que no son capaces uno de ver, de calibrar si no los ve. 9 plantas de altura, bueno, 9 plantas es desde arriba, desde el puente, no tantas, pero quiero decir, tienes el ascensor desde abajo arriba, es un tamaño gigantesco. Llegáis a trabajar a 20 metros bajo el agua, ¿no? Sí, bueno, el calado por ejemplo, mismamente del Butrón o del Arteaga eran de 19,5 metros de obra viva abajo de calado. Una cosa muy curiosa, cuando yo estaba de alumno en el Muñatones, yo estaba para todo, estaba todo encantado allí, y ahí vino el inspector que tenía que hacer todo el de la Joyce, para hacer las cosas que se hacían navegando, y entonces yo estaba estaba de asistente para todo. Sí. Y recuerdo cuando había que montar, la primera vez que yo tuve que hacer eso, que entré, había que mirar los espesores de la cubierta y demás, pero por dentro. Y entonces, bueno, la cubierta central, la número 5, la central, pues se llenó de agua, y digo, bueno, bajo allí, y de repente veo que se mete una Zodiac, meten al paisano, yo con él, y allí con el motorito, tiqui, allí arriba con la Zodiac, que era una cosa gigantesca, ¿no? Y ya se me quedó aquello, bueno, luego ya vacío, ya entré más veces, y bueno, es una cosa que si no la ves no eres capaz de asumir el tamaño tan gigantesco que tienen esos trastos. De hacerte la idea, ¿no?, de la proporción que tiene. Para que nos hagamos una idea, el consumo del Muñatones en este era un motor Burmeister, el consumo era de 75 toneladas día de combustible. Eso luego ya los siguientes Maxi Suez consumían 45, eran económicos. Toneladas día, es decir, estamos hablando de cosas que no nos hacemos a la idea, ¿no? En esos barcos, porque sí que es cierto que luego pasé a otros barcos mercantes de coches y demás y pasábamos a valores menores, sí, era así. Oye, ¿no serías el primero en tragarte un temporal con avería en la máquina? ¿Qué sucedió? ¿Te viste en algún apuro de este tipo? Sí, bueno, sí, desde luego que sí, y eso no es sobre todo que raje una camisa en medio de no un temporal como tal, pero bueno, sí,
cuando estuve en el Lekeitio, esa de alumno, rompe la camisa y además de eso, una de las tapas MacGregor, una de las tapas de una de las bodegas le cae en la mano al contramaestre y está con morfina, pero no estamos a tiempo, subíamos de Mauritania y no estábamos a tiempo a distancia del helicóptero en Tenerife para que lo recogieran. Y aquello había que desmontar, nos quedamos sin máquina y el movimiento para mí es muy emocionante aquello, fue terrible porque toda la noche, toda la mañana el barco se movía como si fuese una noria, porque estaba atravesado contra todas aquellas olas, entre todos, yo no sé cómo se podía aguantar aquella camisa, era un motor de 10.000 caballos, era un MAN de 10.000 caballos, no eran los otros, pero cómo aquella camisa podíamos aguantar entre tanta gente para que no se fuera y que poder encajarla dentro como se pudo, poder apretar, que no se apretaban los tornillos, todos aquellos pernos, salir fuera a ver la luna cómo se movía y por la mañana siguiente, conseguir que arrancara el barco como fuera, pero era porque teníamos una persona, además era una cosa terrible, una persona que estaba, drogada para que no sufriera, con la mano aquella hecha un Cristo. Y ya cuando nos acercamos y llegó el helicóptero, aquello también fue el helicóptero, la barquilla que no bajaba, que se enganchaba, que salía, y luego ya cuando ya subió, los aplausos como en las películas americanas. Sí. Aplausos, abrazos y de todos por aquel hombre que luego al final libró, porque hubo que amputarle nada más que el último dedo y salvó el pulgar, ¿no? Y entonces volvió a navegar. Entonces, sí, de esas me tocó. Sí, te iba a preguntar por alguna situación especialmente ingrata, pero esta es la primera que te viene a la mente, entiendo que esa luego tuvo su recompensa, ¿no? Pero, por ejemplo, ingrata, nosotros ya en un petrolero, en el Arteaga, yendo cargados de Gibraltar a Filadelfia, tuvimos un temporal. Si el barco navegaba aproximadamente 380 millas día, 24 horas, en esos 4 días anduvimos 4 o 5 millas, nada más, porque andaba para atrás, y cada 3-4 horas, cada 6 horas había que poner el barco un poco al pairo, por llamarlo de alguna manera, no sabría decirlo bien, para que saliesen los marineros hacia proa para ver cómo estaba todo. Y pasado el temporal, el barco, el barco quedó totalmente destrozado por la proa de la mar, se llevó las protecciones, la maniobra no se podía hacer, aquello fue una cosa, y encima llevábamos tripulación reducida, éramos 17 tripulantes nada más, con lo que entonces unos estábamos abajo después para reparar, con todavía el mal tiempo, para mantener la máquina, y otros estaban tratando de hacer funcionar las máquinas, las maquinillas que eran hidráulicas, y casi se consiguió, pero era una situación de no dormir en más de 3-4 días, y una cosa bastante dura. A pesar de todo eso, le cogiste gusto a las máquinas, ¿eh? Sí, le cogí mucho gusto. Y eso que ibas para capitán de puente. Sí, pero eso me quedará para siempre. ¿Cómo es eso de que el beso que no has dado es el que más has deseado, no? Pues esto es igual. Entonces, sí, pero a mí me pareció ya, aparte ya la energía, todo el tema de eso me apasiona ahora. Finalmente la vida en la mar termina, buscas acomodo en tierra por razones emocionales, ¿no? Que son al final las que más peso acaban teniendo en muchas de nuestras decisiones. El amor mueve el mundo. Exactamente. Y gracias. Y luego el desamor. Sí, es un recorrido de ida y vuelta, ¿no? Muchas veces. Así es. Y gracias a tu formación y tu experiencia, pues de alguna forma en tierra se empiezan a abrir puertas en forma de ofertas laborales. Sí. Pero tú el contacto con la mar nunca lo perdiste, porque sí es verdad que hay unos años ahí en los que te dedicas a trabajar en tierra, pero vuelves otra vez a la mar, esta vez en forma de ocio, con algún velero. Sí, yo dejo la mar en el año 95, si no recuerdo mal, en Singapur, y pues sí, desde luego en ese momento, digamos que es ese periodo en el cual formas a una familia, y en ese periodo estás como muy intensamente metido en eso, pero si esto es 95, en el 2002 estaba ya con los pelufos de bucetas por aquí. Sí. Ahí andaba y ya empecé el PER y todo eso, y ya buscando la búsqueda de un barco, de algo relacionado, porque eso estaba metido dentro. ¿Y fue el Audaz tu primer barco aquí en Gijón? No. Porque el Audaz fue un barco, y es un barco mítico ahora. Mi primer barco fue unos que había aquí, que es el Piraña, un barco que estaba destrozado, y tenían otro barco los dueños de ese barco, ya me repito, y me lo cedieron, yo les pagaba el pantalán, y durante un año mis 2 hijos y yo anduvimos haciendo un poco lo que podíamos en aquel barco, que se caía a trozos por todas partes. Y ya pasado, había que buscar un barco, y nos pusimos a buscar un barco.
Y bueno, empezamos pues lo típico, cosas de barcos y tal, de esas páginas, y apareció uno, que lo vimos ahí, era Hernán pequeño, y coño, vamos a ver el barco este, y le llamamos y fuimos allí, y Hernán bajó por el tambucho, perdón, detrás iba yo, él se dio la vuelta, nos miramos y dijimos, este es nuestro barco. Y así compramos el Audaz, que bueno, es un barco del año 76, si no me equivoco. Que bueno, sigue navegando y al que le está sacando un buen partido Hernán. Sí, ahora Hernán, mi hijo. Que sigue tus pasos, porque también vive en el barco. Sí, ahí está metido en el barco, aquí, dos barcos más allá. Sí. Ahí está, sí, la verdad es que sí, bueno, nos metimos en esto y ya nos salimos. Diego también, me acuerdo cuando era pequeño, eran pequeños, bueno, empezaron ahí, los metí al principio en la federación con la vela ligera cuando eran muy pequeños, pero ahí no lo pasaron bien y se marcharon, que me dio pena. Y al año siguiente quisieron volver, pero entonces traté de buscar, y es verdad que hay que decir que en el club de regatas, allí la escuela que tienen allí, aprendieron todo lo que saben ahora, bueno, yo soy un analfabeto funcional al lado de los dos. Son dos elementos de pura sangre de sal. Sí. Uno más frío y calculador, que es muy bueno, y el otro más explosivo y también igual de bueno, los dos a su manera. Los dos a su manera y los dos dedicados también al mundo de la mar. Diego, con su carrera de ingeniero naval. Sí, ¿no? Arquitectura naval. Arquitectura naval, efectivamente, sí. Y Hernán, que bueno, que también... Hernán en nada está navegando ya, le queda poco ya para salir a la mar ahí, a romper. Sí. Oye, y esto de hacerte con barcos de vela, navegar a vela, ¿tiene que ver con quitarte el gusanillo de no haber navegado en puente? No. No tiene nada. No. Yo aquí no me siento al mando de un mercante. Yo quería tener el mando de un mercante, pero no fue así. Yo simplemente esto es estar aquí, esta sensación. No es indescriptible, no se puede decir, es simplemente estar en un barco, es el hecho de estar en un barco, estar a bordo, es como es como estar dentro es estar a bordo. Porque entre el Audaz y el Mugalari no hubo barcos intermedios. No. El Mugalari apareció hace 3 años, si no me equivoco, fue un tren que apareció. Porque yo ya, pues empiezas a tener una edad, empiezas a decir, pues voy a ver si reformo el Audaz y tal, y de repente aparece una oportunidad que era este barco y que no la podía rechazar. Era la oportunidad de mi vida y la cogí. Entonces, este es el barco. Y fue una buena decisión. Bueno, además. Es una maravilla. Este barco me da todas las felicidades, la felicidad que puedan. No he encontrado momentos más felices en mi vida. Quiero decir, he tenido momentos muy felices, como todo el mundo. Pero algún día, si dejo de vivir a bordo, no olvidaré estos tiempos. Claro. Porque son los tiempos más auténticos que he vivido. Sí, porque no solo vivir en el barco. Llega tu época de vacaciones y con el barco recorres el Cantábrico. Eso ¿no? es, sí. Te vas a Francia, te vas a Galicia, en fin. Eso es. Hasta el día que te jubiles, en el que ya piensas para soltar amarras y donde el viento te lleve, más o menos. Más o menos, sí. Me gustaría hacer el sur, ir al Mediterráneo y ir a lo que tercie en ese momento, pero sí, ir a un sitio de ese tipo. Oye, no me gustaría abandonar el Mugalari sin hacer referencia a tus inquietudes intelectuales, Josu, inquietudes que son profundas y te han llevado a escribir 2 libros. Uno es Viejas historias sobre cuentos reales, y el otro Más vale morir una vez, el libro que tuve la suerte además de leer y que tengo en casa. ¿De dónde nace ese interés tuyo por la narrativa y por la historia naval de España? Porque eres un apasionado de este tema. Bueno, yo empecé, a mí siempre me ha gustado escribir. Yo cuando navegaba de profesional, todos los días escribía cosas mías, un poco reflexiones y otras cosas. Y entonces, dejó de navegar, estoy en tierra, estoy trabajando ya aquí en un hospital, y en esto que, digo, yo quiero escribir un poco la historia de mi abuelo, quiero escribir un poco mi vida, y de repente me vino una chispa y digo, voy a escribir una historia. Y empecé a descubrir que me di cuenta que si tú coges y te pones a escribir, lo que has hecho hoy, y te pones 15 minutos a escribir, 15 minutos de reloj te obligas, puedes sorprenderte con lo que has podido escribir. No digo que sea bueno, sino que te puedes sorprender. Y me sorprendí. Y entonces empecé a escribir con todo lo que yo he leído, que sigo leyendo, y me apasiona, como dices, la historia de España, porque fuimos los mejores, somos los mejores a pesar nuestro.
pues entonces me puse a escribir primero en la Primera Guerra Mundial una historia, el primer libro que nadie lo conoce, que es Buenaventura, y al haber escrito una historia que no estaba muy bien, pero era muy larga y muy interesante, creo yo, para mí, pues ya empecé a abrir un blog. Me di cuenta, al abrir el blog escribía, veía que tenía respuesta, en los tiempos de los blogs, que ahora se perdió un poco la tal, y entonces me pasé, me entró una especie de, leí una historia de Álvaro de Mendaña y su Isla Salomón, y entonces me entró una inspiración y empecé a escribir, y empecé a disfrutar, me daba cuenta de lo que disfrutaba escribiendo. Es decir, lo de crear, sea pintar, sea escribir, sea lo que sea hacer unos nudos, lo que fuera, eso te hace sentir bien, ¿no? Y entonces, y luego además creo que me salió relativamente bien, porque yo en el blog tenía buenas respuestas, y escribía relatos, y tengo muchos relatos y muchas historias, sobre todo eso de la historia de España, y si no es real, me la invento. Ya. Porque seguramente voy a andar cerca, porque como éramos todos muy buenos. Sí. Bueno, tu interés por la historia naval te llevó a documentarte mucho para escribir Más vale morir antes. Este libro transcurre entre finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando se trataba, los españoles ahí desde Perú y de esa zona estaban buscando el oro y hablaban de, los indios de la isla de que había unas islas con oro, que son las Salomón, por eso se llaman así, y entonces, metí un personaje. En la escritura lo que te pasa es que, hay mucho de mí en todo el libro, porque cuando tú, sin querer, apareces, sales ahí. Y yo cuando me leo me digo, joder, me estoy traicionando, aquí salgo yo. La gente no se da cuenta porque no me conoce, pero claro. Entonces, ahí estaba la historia de Álvaro de Mendaña e Isabel de Barroto, que fueron a eso, cómo salió mal en la isla. Isabel de Barroto, la primera almirante mujer, que yo mando unos barcos. Después, digamos que hago una intersección y meto a don Sebastián Vizcaíno, el primer embajador europeo en Japón, que España quería invadir Japón, pero no tenía personal para ello. Metió curas, que es lo único que podía hacer. Y entonces, también meto ahí esa historia y me lo paso bien. Me lo paso bien porque ¿qué pasa? Los ingleses, tú coges ahí al Patrick O'Brien y ellos son la hostia, son los mejores del mundo. Pues nosotros también. Sí. Y mucho mejor que ellos. Sí. Oye, ¿y le estás dando vueltas a algún... Sí, alguna aventura nueva, alguna historia? Estoy con una historia empieza aquí en Gijón, en 1715-16, para acabar en la batalla, en el final, en la derrota del almirante Vernon y los británicos en Cartagena de Indias. Y llevo 2/3 de la novela, con Don Blas, con mi personaje Martín, con un montón de gente que hay entre Gijón, Sevilla, Puerto Cabello, Cartagena, todo eso. Mola, porque si es que hemos tenido esa historia hay que disfrutarla, claro, y yo la disfruto así. Sí, claro que sí. No sé si conoces el documental España, la primera globalización. ¿Has tenido oportunidad de Urdaneta? De verlo? De Urdaneta. No, es un documental que se ha emitido hará quizá un par de años. Pues no. Bueno, pues ha salido ahora en formato libro. Y de ese libro precisamente vamos a hablar dentro de unos minutos con Juan Melgar, de Librería Robinson. Bueno. Y habla de todos los grandes acontecimientos que vivió España, sobre todo en la época, de la globalización, que al final aportamos tanto a ella, ¿no? Es que hay un documental de Urdaneta en el que se habla que eso fue la primera globalización, cuando logró hacer el cierre del lo que es la ruta regular más larga que hubo en la historia, que es la de Nueva España con Filipinas y la vuelta. El comercio con China. Con Asia, sí, exactamente, sí. Pues. Todo eso, sí, pues yo ahí sigo y eso lo que pasa que no interesa mucho, es una pena que no nos interesa mucho nuestra propia historia. Tenemos una historia cojonuda. Sí, nos lo podrían enseñar más en las escuelas, ¿verdad? Y no hay demasiado interés por ello. No. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por acogerme en el Mugalari, pero no me voy a ir sin que saques ese ron que tienes por ahí para los buenos momentos. Bueno, tenemos aquí una buena... Américo Vespucci se llama el brandy, pero no es español, es Américo Vespucci, pero pero está muy bueno. Suena bien, está muy bueno. Que está bueno. Gracias. Nada, a ti, vosotros. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La aventura oceánica de Juan Meredith.
Cogemos ritmo en esta etapa de A Son de Mar correspondiente al año 2023 y lo hacemos siguiendo la aventura oceánica de Juan Meredith, porque además estamos en el año de la Global Solo Challenge, la regata de vuelta al mundo en solitario que saldrá de La Coruña en el mes de septiembre. Ya sabéis, quienes nos seguís, que tenemos una cita ineludible con uno de sus regatistas, a quien marcamos de cerca para conocer las evoluciones de su proyecto y las muchas ideas que rondan la cabeza de Juan para estar en la línea de salida de esta importante prueba oceánica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas a todos. Qué ganas tenía de escucharos así, en directo. Igualmente. Igualmente. Sí, qué bien, qué bien. De hecho, la última vez que hablamos fue a mediados de diciembre a bordo de tu barco, ¿no? Bueno, pues ya ha llovido, por lo menos lo suficiente para que puedas contarnos novedades en torno a la incorporación de importantes patrocinios, ¿no? Con los que reforzar tu capacidad financiera de cara a estar en la salida de la Global Solo Challenge. Cuéntanos. Sí, menos mal, porque y menos mal que han caído 4 gotas aquí en Valencia, porque llevábamos desde entonces sin que cayera nada y era fundamental para todo. Importante. Bueno, seguimos trabajando, ¿no? Que es lo mejor que se puede decir en una aventura de este tipo. Seguimos ahí, el barco cada vez un poquito mejor y hemos estado de regata también. Tenemos un nuevo patrocinador que nos aporta. No llegamos con él hasta La Coruña, o bueno, iremos de la mano, eso sí, pero necesitamos más, desde luego, pero muy, muy contentos. La campaña de crowdfunding se finalizó, creo que con mucho éxito, porque conseguimos un 75% del objetivo. Y la campaña era con una plataforma dedicada al deporte que te da lo que hayas conseguido. Así que, quitando los impuestos correspondientes, que en España son muchos, bien, pues ahí estamos. Así que seguimos lanzados adelante, intentando dejar el barco como corresponde, que es justo en lo que estoy. Me pillas delante de una nueva mayor, que es fundamental, que me han mandado una membrana desde Italia y que estoy realmente contento con esto, porque va a mejorar un montón el barco. Será la mayor que utilicemos en la Global Soul Challenge. Sí, porque, bueno, siempre que hablamos contigo terminamos con la misma sensación, ¿no? Para que un proyecto como la Global Solo Challenge pueda materializarse, hace falta tocar muchas teclas. Sin duda, la de los dineros para su financiación es una parte muy importante, pero la preparación física y mental no puede aplazarse tampoco. ¿Cómo vas en este aspecto, Juan? Mal. La preparación mental, supongo que muy bien, porque alguna vez lo digo, ¿no? Si soy capaz de estar en las salidas, que estaré perfectamente. Haré recuerdos, pero la física tengo que reconocer que es lo último. Cuando llego a casa todavía me queda trabajo y cuando digo tengo que salir a correr o andar en bici o hacer cosas, no. Y de hecho, ahora que sé que hablaremos de que la regata en la que hemos estado, lo he notado muchísimo, la falta de preparación. También es cierto que en un par de días, me encontraba mucho mejor que en el momento de la salida. Uh-huh. Pero sé que es algo que nos pasa a todos, los que estamos en estas historias. Gente a la que sigo con proyectos Fígaro, con proyectos IMOCA y cosas de estas, siempre dicen lo mismo, es momento de ordenador, ¿no? Entonces, pues los que somos disciplinados a bordo y muy poco disciplinados en tierra, como es mi caso, pues ahí estoy fallando un poquito, pero bueno. Oye, ¿y qué tipo de preparación física lleva alguien que va a dar la vuelta al mundo a vela en solitario? Para mí la preparación física es la que tendría que hacer siempre de normal, porque he hecho deporte toda mi vida y lo noto mucho a nivel psicológico el no hacer cosas. ¿Qué es lo que me viene bien a nivel físico, que me va bien al coco? Especialmente correr y andar en bici, trabajar, sufrir un poquito en ese sentido. Yeah. Pero sí que es verdad que ya voy cumpliendo años y que lo que necesito también es ponerme en una forma física general donde el cuerpo, especialmente a nivel postural. Alguna vez hemos hablado de que este es un barco exigente físicamente porque todavía te permite llevarlo a la caña, no es solo piloto. Uh-huh. Estar sentado a la caña y, bueno, algo que creo que a todos nos pasa, ¿no? Como cuando estamos al ordenador, ¿no? Encorvar la espalda, girar la cadera, no es sano. Si no es sano en casa, pues con movimientos mucho menos. Yeah. Cuando luego te levantas de golpe porque tienes que meter un rizo y pasar de un nivel de trabajo a uno muchísimo más alto, pues genera problemas muchas veces de espalda y alguna vez ya me he quedado pillado. Y en eso es un poco en lo que intento trabajar, pero debería trabajar mucho más. Tengo que reconocerlo. Financiación, preparación y puesta a punto del barco, el Pogo Class 40 con el que darás la vuelta al mundo. Uh-huh. A estas alturas, ¿hay algo que te preocupe especialmente en el barco? ¿Algún, digamos, cabo suelto que pueda quedar y que comprometa pues su rendimiento? Todo. Uh-huh.
sea, que todavía queda trabajo, ¿eh? Qué rápido acabo, claro. Mira, hemos participado en las 300 millas a 3 de Moraira, regatón, con donde los haya, de invierno, 3 personas a bordo, unas 300 millas. Y además corríamos con un patrocinador fantástico. A nivel deportivo no nos ha salido bien. Y como no somos gente de deporte, además de ser marinos, también nos gusta el deporte, hay que decirlo. No, deportivamente no ha salido bien. Debería haber estado en tiempo real, en tiempo compensado. Es otra historia que algún día si quieres hablamos, pero tiempo real más adelante. Pero el barco era más lento de la cuenta. Pero además es que tuvimos problemas. ¿Por qué era más lento? Bueno, sabéis que hemos hecho nuestras propias velas sacadas de otro barco. Necesitamos más potencia. Las tengo aquí ahora mismo. De hecho, la estoy tocando con el pie el foque. Le estoy dando pinzas, lo estoy modificando. Bueno, también es la suerte, ¿no?, de poder contar con Toldomar y estos amigos aquí en Valencia que me permiten sus locales, ¿no?, para hacer cosas. Con la mayor que estoy viendo también ahora mismo, que me envían desde Italia, la membrana, la tengo que hacer yo, pero también vamos a recuperar el andar del barco. Pero luego hemos tenido problemas eléctricos, problemas electrónicos, hemos tenido un montón de problemas, pero para eso es esta regata. Entonces, si no ponemos el barco a prueba, si no lo ponemos en la mar realmente en condiciones duras, como fue la regata, nunca estará listo, porque ningún barco está nunca listo si no lo pruebas. Dicho eso, tengo que decir que sigue siendo un barco extraordinario que me tiene absolutamente enamorado, porque con todo eso tengo que decir que terminamos desde luego las 300 millas con un temporal al principio para empezar, luego muchas calmas y el barco sí, se notaba un poco lento, pero lo fue él mismo queriendo avanzar y terminamos en un 4º puesto tiempo real final, que no está mal, pero que no es lo que tendría que ser, pero termina. La lista de trabajos, grande, pero esa lista es fundamental, sobre todo cuando yo estoy ocupado en, como bien dices, conseguir ese dinero para poder solucionar. Así que muy contento de haber estado, aparte que es un regatón tremendo, ¿eh? Bueno, ya hemos dicho que el crowdfunding lo has dado ya por terminado a través de la plataforma Make a Champ. No sé si tienes intención de volver a abrir algún otro tipo de crowdfunding, hacerlo nuevamente a través de esta plataforma. Lo digo más que nada para que todos aquellos que nos estén escuchando en su momento no hayan aportado nada, pues tengan algún tipo de interés en poder hacerlo ahora, que septiembre ya está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, tenía intención de no seguir porque realmente lleva un desgaste importante a nivel de trabajo en esto, pero es que hay gente que me está escribiendo diciéndome, oye, que es que queríamos hacerlo y no hemos podido, o nos interesa, especialmente gente de fuera, Sí. Y a poquitos, que es un poco lo que también lo que interesa, ¿no? Porque los grandes cantidades, pues bueno, para eso nos trabajamos de otra forma. Seguramente no, te tengo que decir que sí, que lo vamos a volver a abrir. No sé si en esta plataforma, que bueno, es una buena opción o en otra, pero es cuestión ya de que yo tome la decisión, porque tampoco quiero dejar a nadie fuera y veo que especialmente fuera de España se está haciendo un movimiento entre gente en Latinoamérica, sorprendentemente en Latinoamérica, que bueno, al final hay gente que sueña como nosotros, ¿no? Y que le mola la gente que sueña y pegan empujones. Entonces, caray, eso anima no solo económicamente, sino a nivel de espíritu, que también es muy importante. Pues claro que sí, claro que sí. Bueno, pues si te parece, vamos a dejarlo aquí, Juan. Ya sabes que te esperamos dentro de 15 días para que nos sigas poniendo al día de cómo van tus evoluciones de cara a esa salida en la que, por supuesto, esperemos que estés para que puedas hacer el mejor papel posible en esa Global Solo Challenge con salida en La Coruña, recordemos, este mes de septiembre, ¿de acuerdo? No tengo ninguna duda. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo, chao. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Como no nos gusta perder las buenas costumbres, esta sintonía nos vuelve a poner en contacto con las lecturas que podemos encontrar en Librería Robinson. Sus estantes llenos de aventuras y contenidos técnicos para los más profesionales también cuentan con interesantes y documentados libros de historia con mayúscula, la que puede escribir este país a través de sus gestas marítimas, porque si el descubrimiento de América marcó un antes y un después en las relaciones comerciales humanas con otras culturas y civilizaciones, la primera vuelta al mundo también desencadenaría la primera globalización. Y de eso hablaremos los próximos minutos con Juan Melgar,
Navegar, del libro de José Luis López Linares, autor del documental España, la primera globalización, que ahora puede disfrutarse en formato libro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Hola, Jorge, encantado de estar aquí otra vez contigo y con todo el mundo que nos escucha. Y nosotros encantados de volver a escucharte también. Oye, los que hemos tenido la suerte de disfrutar con el documental España, la primera globalización, ¿lo haremos en la misma medida con el libro, Juan? Sí, efectivamente. Esto es, no por haber visto el documental, no va uno a disfrutar del libro, sino que es otra manera de ver lo mismo y además es que el libro es magnífico, está fenomenalmente editado, maquetado, con mucho material gráfico, pues por ejemplo muchas de las imágenes o cosas que a lo mejor se ven un poco de pasada en un documental, pues de las ilustraciones aquí se pueden ver con mucha más calma y mucho más despacio. La verdad es que el libro ha quedado precioso, muy bonito, y no solo lo estético, ¿no? Lo externo sino que de contenido cuenta con todo, pues con colaboraciones no solo del propio director del documental, de José Luis López Linares, sino que de todo un plantel de historiadores asombroso, ¿no? De las primeras espadas expertos en el periodo, ¿no? Desde la propia Carmen Iglesias, directora de la Real Academia, hasta toda una lista de historiadores y de gente que hace que sea un placer la lectura. Ya. Todo tipo de personalidades, además. Bueno, pues me has puesto patas arriba al guión, porque ya me has contestado dos de las preguntas que tenía preparadas. Por un lado, la calidad de la edición, que está editado por Plaza y Janés, y por otro lado, si el libro estaba escrito solamente por José Luis López Linares o había contado con la colaboración de, pues no sé, Fernando García de Cortázar, Carmen Iglesias, que has mencionado, o Elvira Roca Barea, que participan en el documental, y por lo que nos dices, sí, también participan en el libro. Uh-huh. Y no solo eso, sino que ahí de repente pues participa Alfonso Guerra, que fue vicepresidente del gobierno, como bien sabemos, gente también de un poco, no solo del mundo académico, ¿no? Sino también pues yo que sé, Ramón Tamames, por ejemplo, que ahora está saliendo ahora a la actualidad en temas, en otros ambientes que de los que mejor no hablamos. Y o historiadores extranjeros como Stanley Payne, etcétera. Ya te digo, el resultado es desde el rigor un poco busca un poco un reequilibrio, ¿no? Viene también un poco todo al hilo de que nos estamos rebelando un poco contra esa leyenda negra, ¿no? Que hemos sufrido los españoles, sin tampoco caer en lo que se llama ahora también, o de lo que acusan un poco a la gente de caer en la leyenda rosa, sino que todo con sus fallos y sus partes buenas, pues poner la historia donde debe estar en su sitio, ¿no? Intentar buscar la verdad, lo objetivo, desde luego, las cosas como fueron. Sí, porque toda gran nación ha escrito su historia con sus luces y sus sombras, como nos dices, ¿no? Y España es una de esas pocas naciones que además puede presumir de haber cambiado el mundo con aportaciones nada desdeñables. Exacto. A través de sus navegantes, porque son esos navegantes, no lo olvidemos, son un poco los primeros, ¿no? Los primeros que se lanzan, porque luego ya después pues sigue lo demás, ¿no? Todo ese intercambio de comercio, de gente, de toda la migración, todo ese intercambio no solo de comercial, sino cultural, ¿no? Y religioso y político, etcétera. Todo ese poner patas arriba al mundo, que fue un poco esa globalización que instaura un poco, o que comienza, o que empieza liderando España, que luego siguen otras naciones, pero que eso al final siempre ha ido por mar, ¿no? Hasta tiempos muy recientes, sin el mar no hubiera habido, todo eso no hubiera pasado. Uh-huh. España, la primera globalización. Este es un libro que, además de desterrar la leyenda negra, como nos has dicho, esa leyenda que arrastramos a veces con cierto regocijo y a veces hasta entusiasmo, de alguna manera también viene a rendir tributo pues a todos esos hombres y mujeres que se jugaron la vida literalmente, ¿no? Por sus convicciones y unos valores. Pues sí, yo creo que cada uno con sus propios motivos, algunos indudablemente por valores, por extender un poco la
por civilización cristiana, ¿no? Que era algo que movía mucho a la gente en la época, desde luego. Otros por puro afán comercial y de enriquecerse, otros por salir del hambre en su pueblo o en su tierra, y otros por obligación, porque estarían al servicio de lo que sea, o serían militares o esto, pero bueno, allá todos que se embarcaban en unas aventuras extremadamente peligrosas y muchas veces que acá, bueno, yo creo que hemos comentado un montón de veces cómo eran las condiciones y la navegación de esas épocas, ¿no? Cómo era de duro y cómo era de exigente y toda esa mortalidad que había. Pero bueno, el resultado yo creo que es algo de lo que los españoles pues podemos mirar atrás un poco con un cierto orgullo, ¿no? Porque el legado que hemos dejado, yo creo, en muchos países donde se ha estado nuestra presencia, yo creo que sobre todo es positivo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que bueno, independientemente de algunas manifestaciones de rechazo, etcétera, en general es algo positivo. Sin duda. Y con los países un poco hermanos, por llamarlos de alguna manera, sí tenemos un nexo de unión y una conexión que eso no existiría si no fuera algo positivo lo que hubiéramos dejado. Sí, ya para terminar, Juan, nos has dicho que quienes hemos visto el documental España la primera globalización vamos a seguir disfrutando sin duda de este libro. Un libro que sigue el mismo, digamos, argumentario, el mismo esquema que el documental, o en él podemos encontrar aportaciones nuevas. Sí, sigue un poco el mismo esquema, estructurado de otra manera, porque en el documental van apareciendo los historiadores y desaparecen, y a veces pues sale uno y vuelve a salir otro. Aquí va un poco por partes, ¿no? Por capítulos. Cada vez se encarga, como quien dice, un historiador de los que aparecen en el documental. Pero bueno, sí es un poco el mismo, es un poco la misma idea. Y eso es otra manera de disfrutar del documental y de su contenido. Sin duda. Bueno, Juan, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Te emplazamos, ya sabes, para el próximo capítulo, el próximo podcast, y te dejamos tiempo para que selecciones el libro que más te apetezca y que nos pueda entusiasmar también a todos nosotros. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchísimas gracias. Antes de despedirte, siempre terminamos dando algún dato de interés, algún dato práctico, para que aquellos que quieran adquirir alguno de los libros en Librería Robinson lo puedan hacer. ¿Cómo contactar con vosotros? Pues mira, está el que quiera venir presencialmente, que es siempre lo que preferimos. Estamos en la calle Santo Tomé 6 de Madrid, en el centro. Y el que no pueda venir porque no puede pedirnos por internet por a través de nuestra página web en nauticarobinson.com, o nos puede llamar por teléfono, o puedes enviarnos un email también, como mejor como les sea más cómodo, y estaremos encantadísimos de atenderles, de que nos hagan consultas y de enviarles lo que sea. Pues dicho queda. Gracias, Juan, un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. En A Son de Mar, historias del museo. ¿Quién nos iba a decir que estaríamos de cumpleaños a lo largo de este 2023? Pero lo cierto es que es así, y no lo decimos por el podcast, lo decimos porque este equipamiento, que es el Museo Marítimo de Asturias, celebra sus 75 años. Nosotros también los hacemos nuestros, y lo queremos celebrar con su director, con José Ramón García. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Hola, muy buenas. 75 años es casi toda una vida que, en el caso de un museo como el Marítimo de Asturias, se convierte en un acontecimiento digno de ser reconocido, ¿no? Porque en 75 años han pasado muchas cosas, José Ramón, imagino. Sí, muchísimas. Lo cierto es que, echando la vista atrás, se comprueba que una institución se prolongue durante este tiempo significa que, bueno, por lo menos que hubo esfuerzo, interés, aunque también es cierto que hubo altibajos. Sí. En 75 años, lo que tú dices, pasan muchas cosas, y el museo no fue siempre un crecimiento lineal, homogéneo. Hubo altibajos, y altibajos
duros, vamos a decir. Claro, marcados por una guerra civil, etcétera, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, la guerra civil del museo se fundó en el 48, por lo tanto es posterior, pero sí es cierto que el año 48 estábamos en plena guerra civil, quiero decir. Y no había un origen... Falta de medios. Sí, pero digo, no había el museo anterior a la guerra civil, ¿no había algún tipo de equipamiento que podíamos calificar también como museo marítimo, o me estoy equivocando yo? No. Ajá, vale, no había, no. Es que lo que hubo fue en esos años, en la segunda mitad de los años 40, se hacían unas exposiciones en el verano de curiosidades, vamos a decir. Y en el 48, la exposición que se hizo de malla, que es una malla bordada, que es una artesanía local, y modelismo naval, pues tuvo una imagen especialmente llamativa y alguien se ocurrió, alguien que tiene nombre y apellidos, a un veraneante, vamos a decir, ilustrado, un intelectual, que era director de la Hemeroteca de Madrid, pues se ocurrió convertir en permanente aquellas exposiciones que eran temporales. Y así nació en el 48 el Museo del Mar, imagínate, modestísimamente. Me imagino, claro. El 48 queda lejísimos de lo que vemos hoy alrededor. En primer lugar, Luanco era un pueblín pequeño, sigue siendo pequeño, pero bueno, en aquella época era lo que se llama un pueblo marinero 100%. Nada original, porque lo mismo eran Llanes, Cudiero, Candás, Ribadesella, todo lo que había en el Luanco era derivado de la mar. Marineros, directamente pescadores, fábrica de conserva, carpintería ribera, realmente los que ahora lo imaginamos como un museo al aire libre, porque un muelle lleno de barcos, carros y camiones, y llevando aquella pesca que entraba a pilas. Yo todavía conocí pilas de chicharro, de palometa, de bonito, en el muelle, en el suelo. Había un trajín tremendo, 5 fábricas de conserva, cuando la sirena a la 1 de la tarde, mujeres entrando y saliendo continuamente a trabajar, otros tantos talleres de carpintería de ribera, echando a la mar continuamente, botes, motores. Bueno, era realmente espectacular. Por eso no es raro que este hombre quedara prendado de lo que tenía alrededor y se hiciera a fundar ese, hay que repetirlo, modestísimo en origen Museo del Mar, como se llamó. Sí. Bueno, haciendo memoria, también me acuerdo yo cuando era crío, fíjate, cogido de la mano de mi tío, cuando se rulaba el pescado aquí en Gijón, donde actualmente están las oficinas del puerto deportivo, pues si llevabas una bolsina de plástico y entraban con sardina, a lo mejor con 4 o 5 sardinas podías marchar para casa. Algo impensable hoy en día con la cantidad de impuestos que hay que pagar, lo cual es lógico. Oye, imagino que las primeras piezas en llegar, y como nos estás comentando, pues serían objetos que tendríais o que habría como más a mano, ¿no? Es decir, que se podrían encontrar en Asturias y más concretamente en Luanco, donde se ubica el museo. Sí, realmente no fue exactamente así, porque aunque don Eulogio Varela, con el apoyo del alcalde Ramón Vega, diseñó un plan museístico, como él llamó, lo que ahora sería un proyecto museológico. Sin embargo, dejó escapar todo lo que había alrededor y en vez de hacer acopio de lo que era, lo que pensamos siempre, que lo que tenemos alrededor va a durar toda la vida, pues no. Hicieron hincapié en una especie de historia de la navegación. Es decir, si nació como malla y maquetismo, lo que hicieron fue profundizar en el tema del maquetismo. Y se hicieron maquetas de barcos desde, por ejemplo, los fenicios o los griegos, los de las naves de descubrimiento, los bergantines y navíos de los siglos XVII y XVIII. Es decir, un poco la historia de la navegación. Y fue el error, si quieres llamar, incomprensible, que quedó fuera, por ejemplo, la carpintería de ribera, los tipos de barcos que se hacían, cómo los diseñaban, etcétera, etcétera. Aunque, por otra parte, este hombre vio muy claro el tema y creó nada menos que una escuela de aprendices que se iniciaban en el dibujo y el trazado para luego hacer los barcos que hacían
a ojímetro. Sí. Y de modo tradicional con un poco de técnica depurada, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso es que el museo se fundó y de alguna manera empezó a vivir y empezó a crecer, eso es la verdad. Porque en el principio, en los primeros años, tuvo un fuerte impulso. La gente vio aquello como una representación honorífica del pueblo, y entonces los marinos llevaban, pues uno llevaba un sextante, otro una corredera, tal, el otro llevaba un uniforme, uno llevaba unos zuecos, como no había catriuscos, no había dinero para ellos, esos zuecos de madera con una cámara de coche que hacía de catiusca, un balde de llevar la comida a la mar y correr con la pesca. Alguna cosa de esas, ¿no? Cronómetro. Oye, entre las exposiciones que tendrán lugar este año, con las que queréis conmemorar vuestro 75 aniversario, está Navegantes y Descubridores Portugueses y Españoles. El título lo dice todo, José Ramón. Sí, y lo dice por dos motivos. Uno, porque realmente el siglo números redondos, que media entre 1418, que los portugueses lleguen a Madeira y Azores, y 1522, que Juan Sebastián Elcano completa la vuelta al mundo, en esos 100 años, más o menos, realmente se descubre el mundo, se produce la mundialización. Ya no hay, sí, hombre, sí que han sido desconocidos, pero ya se conoce prácticamente todo el mundo. Y fueron los portugueses, empezaron los portugueses y continuaron los españoles. Por eso los ponemos juntos. Por esa razón. Y otra razón añadida, sí. que es que, otra razón, perdona, sí. Y es que don Eulogio Varela, en el plan que trazó, era lo de estudiar la pesca en la península ibérica, es decir, España y Portugal. Entonces, en honor suyo, metemos a los portugueses, que no es indebidamente, porque los nombrados de que llegaron a Azores y a Madeira, Gileanes, que dobló el Cabo Bojador, Bartolomé Díaz, que dobló el Cabo de Buena Esperanza, Vasco de Gama, fueron enormes marinos. Uh-huh. Aunque es cierto que hacían sus expediciones siguiendo la costa. Fue Colón, el gran marino que se adentró en un océano desconocido para todo el mundo, del que no había información, ni cartografía, ni sabía los vientos y demás, se aventuró y triunfó. Lo de Colón fue una gesta extraordinaria. Hay que repetirlo ahora cuando algunos cretinos están censurando a este personaje. Sí, sí. Que por otra parte, pronto sabremos que era gallego. Porque los gallegos están investigando, hay unos huesos de Pedro Madruga y hay posibilidades de que sea un personaje que quiso pasar desapercibido porque tenía un pasado oscuro, había luchado con los irmandiños, era contrario a los reyes católicos, pero bueno, luego eso se limpió, digamos, y quiso pasar como genovés, que parece que era, seguro que no era. Pero bueno, veremos la sorpresa seguramente pronto. Pues sí. Y luego ya digo, para terminar, el tema de la vuelta al mundo, eso ya fue una culminación, un broche de oro de cómo los españoles tenían una técnica, unos barcos y un arrojo especiales. Y lo de la vuelta al mundo fue ya el sumo, porque no fue una hazaña, fueron 3. Fue descubrir el paso de América del Sur, fue cruzar un océano Pacífico sin viento, lo que supone la ruina para los barcos de vela, y fue navegar el Índico, también totalmente desconocido. Sin duda. Y los 18 que llegaron, desde luego, merecen todos los honores. Sin duda. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, José Ramón. En el próximo podcast, si te parece, pues hablamos de las piezas que forman parte de esta exposición y dejamos para más adelante también algunas de las piezas, las más antiguas que tengáis por ahí por el museo. ¿Te parece? Sí, sí. Venga. Y alguna sorpresilla que irá saliendo pues, con el tiempo, porque tenemos, como se dice en términos marineros, está la red de pescando. Pues nos haremos eco de ello. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Adiós, adiós. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza
que está impoluta. ¿Ves algo? Es muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Encaramos el último tramo de este podcast hablando con Roberto Bucetas de esos elementos que forman parte de nuestro barco y que requieren en ocasiones mimo y cuidado. Ya hemos dicho alguna vez que el barco es una especie de organismo vivo en el que cada una de sus partes contribuye al correcto funcionamiento del todo. Pero para que eso ocurra, para que todo funcione correctamente, cada elemento tiene que estar en perfecto estado de revista. Hoy le toca el turno a los grifos de fondo, asunto importante y delicado. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge, buenas. Los grifos de fondo permiten la entrada y salida de agua del interior del barco al exterior y viceversa, ¿no? Algo que si hacemos con el cuidado adecuado no tiene por qué dar problemas, pero cualquier descuido, digamos que puede darnos más de un quebradero de cabeza. ¿Qué son los grifos de fondo? ¿Cuántos puede haber y para qué sirven en cada caso? Cuéntanos. Bueno, los grifos de fondo, un grifo de fondo no deja de ser una válvula. Y como toda válvula va a controlar el paso en este caso de fluido, en este caso de agua. Y va a ser, hablar de grifo de fondo, son válvulas que controlan el paso de entrada de agua o salida de agua por debajo de la línea de flotación del barco. Como toda válvula, pues tiene un cuerpo, normalmente van a ser válvulas esféricas o válvulas de bola, así que va a ser una bola la que controla y cierra ese paso de agua. ¿Sí? Y va a tener un accionamiento. Y esas válvulas normalmente de bola, pues el accionamiento es, si va al accionamiento en la dirección de la línea, de la tubería, de la manguera, pues la válvula está abierta, si va a 90 grados la válvula está cerrada, como cualquier válvula que podemos ver en la vida cotidiana de control de una manguera o de agua, ¿no? Después, ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven para lo que estábamos diciendo, introducir agua o sacar agua o cualquier fluido de lo que sería la embarcación. Normalmente, grifo de agua de la refrigeración del motor, en motores interiores, uno de los grifos de fondo por excelencia. Y después todos los relacionados con el tema de sanitario a bordo, no sé, un fregadero, un inodoro, pues van a tener unos grifos de fondo. Habría que tener plano de disposición de esos grifos de fondo dentro de lo que sería nuestro barco y que sean lo más accesible posible. Eso no va a depender de nosotros, va a depender del astillero, la composición y disposición de esos grifos, pero que tenga un plano a mano y cerca para saber si veo agua a la centina, pues uno de los elementos críticos o lugares críticos suelen ser los grifos de fondo. Asociado al grifo de fondo, que no le prestamos muchas veces mucha atención, está un pasacascos. El pasacascos va a ser la guarnición que guarnece y protege el orificio practicado bajo la línea de flotación. Y a ese pasacascos va roscada la válvula de bola o ese grifo de fondo. Materiales de fabricación de los grifos de fondo. Tradicionalmente suelen ser de bronce. Pero bueno, muchas veces ahorrando costes en la construcción de los barcos, en lugar de ser bronce bueno, marino bueno, pues suelen ser latón cromado, que son las típicas que se utilizan en muchas cosas de fontanería. Pues eso a bordo de los barcos va a generar problemas, porque bueno, por eso tenemos que tener un mantenimiento y un cuidado especial cada vez que se saque el barco a tierra, comprobar esos grifos de fondo. También podemos encontrarlos de hinos, de acero inoxidable, a poder ser acero inoxidable marino, a ISI 316. La diferencia en precio entre uno de bronce o latón cromado, que muchas veces van a ser así, con uno de acero inoxidable, dice, es que serán carísimos. Bueno, pues un grifo de una refrigeración de motor pequeño, que pueda ser de media pulgada, se siguen utilizando medidas anglosajonas para todos estos elementos, puede costarte 15 euros. Si lo pones de acero inoxidable, pues son 20 y pico. Bueno, la diferencia con el número de grifos de fondo que tenemos a bordo es poco importante. No hay diferencia. Y te vas a garantizar que vas a tener la tranquilidad de que no te va a generar ese grifo de fondo jamás un problema. Entonces, muchas veces ya sabemos que lo barato muchas veces sale caro en estos casos. Importante, cuando hablamos de materiales, normalmente los pasacascos van a ser de bronce o van a ser de bronce. Si queremos cambiarlos, pasar a válvulas o grifos de fondo de acero inoxidable, habría que cambiar también el pasacascos. No podríamos poner un grifo de fondo de acero inoxidable sobre un pasacascos de bronce porque corrosión galvánica y ahí debemos tener importantes problemas. En la actualidad también se están utilizando cada vez más
incluso ya barcos de astillero, barcos nuevos, composites, válvulas y grifos de fondo plásticas. Bueno, que no es plástico, son un composite. Marelón suele ser uno de los más utilizados, que te van a garantizar que no va a haber corrosión, que no va a ser corrosión ni corrosión galvánica, ni no te va a dar problemas nunca. La diferencia en precio, bueno, son caros, también son caros, es un material bueno, es caro, pero bueno, te va a garantizar también que ese grifo de fondo no te da problemas, y sabemos que es un elemento muy sensible dentro de lo que sería el barco, ¿no? Oye, especial precaución hay que tener cuando los grifos de fondo están abiertos. En el caso del grifo de fondo para la refrigeración del motor, ¿conviene tenerlo abierto permanentemente? Bueno, lógicamente cuando el motor está en funcionamiento tiene que estar abierto permanentemente. Sí, lógicamente. Cuando marchamos, cuando dejamos el barco atracado en puerto y marchamos para casa, lo lógico es que todos los grifos de fondo estén cerrados. Ahora, consideraciones con respecto a este tema. Si un grifo de fondo está cerrado y es un sistema sanitario a bordo, pues bueno, te das cuenta rápidamente que lo tienes cerrado y que tienes que abrirlo. En la refrigeración del motor, si es un barco que utiliza más de una persona y son gente que no tienes mucho cuidado, no te das mucho cuenta, sí. Si lo cierras tienes que acordarte de que tienes que abrirlo, o el próximo día que vayas a arrancar el motor. Si cumples escrupulosamente los protocolos de arrancar el motor y comprobaciones de alarmas, grifos de fondo, y después de arrancar comprobar que echa agua por el escape, pues bueno, te das cuenta de eso, te das cuenta que tienes el grifo cerrado. Puede ser un peligro tener el grifo de fondo cerrado, por eso que te estoy comentando. En barcos a lo mejor de escuelas, de charter, que lo coge mucha gente, tener un grifo cerrado, puede ser que estén navegando 2 o 3 horas con un grifo cerrado y te pueden, pues eso, gripar un motor, meter un calentón a un motor y que te pueda generar problemas. Es decir, bueno, vale más tenerlo abierto. Sí. Vale más tenerlo abierto porque los daños que te puede generar, por otro lado, va a ser importantes, cuantiosos. Y en algún sitio he leído que es conveniente cerrar los grifos de fondo en caso de temporal, salvo, claro está, el de refrigeración del motor que hablamos, ¿no? ¿Esto es así? Sí, por supuesto. Todo lo que estamos en un caso de mal tiempo, y que no sea mal tiempo igual, pues es un sistema que no estás utilizando, un servicio que no estás utilizando en esos momentos, bueno, tenlo cerrado. Cuando lo vayas a utilizar lo abres y lo vuelves a cerrar. No cuesta un golpe de mar, un grifo de fondo que esté un poco deteriorado puede hacer que reviente el propio grifo de fondo, incluso con pasacascos incluido y todo. Bueno, comprobación. Habíamos comentado ya más de una vez en caso de vías de agua, bueno, que si tenemos un espiche de la sección del grifo de fondo, pues amarrado ahí al propio grifo de fondo, pues bueno, ya podemos contener esa vía de agua. Cerrados, preferentemente cerrados. Mantenimiento de los grifos de fondo, bueno, que estén perfectamente limpios, que estén perfectamente el accionamiento engrasado, y normalmente los que suelen dar problemas en los grifos que no son de muy buena calidad son los accionamientos, que suelen ser de acero, de hierro, que se oxidan, y a veces, muchas veces debe quedarse con un accionamiento en la mano. El cuerpo de la bomba está bien porque es de bronce o latón, pero el accionamiento, entonces hay que tener cuidado con eso y revisarlos periódicamente, y muchas veces grifos que están mucho tiempo cerrados o mucho tiempo abiertos, pues cada cierto tiempo abrirlos y cerrarlos unas cuantas veces al objeto de que lo que sería el sistema del obturador de la válvula esté operativa y esté funcionando siempre. Es bueno moverlos cada cierto tiempo, ¿no? Y respecto a la sustitución, ¿cómo hacemos? Porque bueno, si somos apañados, a lo mejor podemos pensar en hacerlo nosotros, o es mejor dejarlo en manos de profesionales, Roberto. Siempre en manos de profesionales. Es un elemento crítico dentro del barco, siempre en manos de profesionales. El cambio de un grifo de fondo no entraña mucha dificultad. Lo normal es hacer ese cambio de grifos de fondo, es hacerlo en seco. Pues bueno, pues habría que cambiar el grifo de fondo, pues nada, simplemente desenroscar el grifo de fondo que tenemos, bueno, quitar las bridas, las abrazaderas de la manguera correspondiente, quitar el grifo de fondo y sustituirlo por el siguiente. Normalmente, si vemos que el grifo de fondo, el pasacascos, no está en muy buen estado, pues bueno, pues cambiaríamos pasacascos y grifo de fondo. El pasacascos habría que sellarlo con Sikaflex al propio casco de la embarcación, y después poner rosca de grifo de fondo con suficiente teflón. Bueno, existen diferentes siliconas también para utilizar el sellado de las roscas, pero bueno, teflón también estaría bien, con suficiente teflón, y volver otra vez a colocar las mangueras. Si en caso de emergencia también se puede cambiar un grifo de fondo a flote en una situación excepcional, pues se podría hacer. Habría que pegarse en un baño, tener el espiche correspondiente a la sección del grifo de fondo del pasacascos del barco y meter el espiche por la parte de fuera del casco, ya no va a entrar agua, y después ya podemos actuar
sobre el propio grifo de fondo desde el interior del barco. Algo de agua puede entrarnos, pero bueno, va a ser algo que sea poca cantidad y cambiamos y sustituimos el grifo de fondo desde el interior en caso de, emergencia. Una situación muy muy crítica, podemos hacer incluso eso, pero bueno, siempre lo normal es cambiarlos en seco, ver el estado, ver que están un poco deteriorados, cambiarlos en seco por un profesional que se dedique a estos temas de mantenimiento de embarcaciones y perfecto, no tienen por qué dar los grifos de fondo problemas si tenemos cuidado con ellos y tenemos un correcto y adecuado mantenimiento, como todo en el barco. Bueno, grifos de fondo y pasacascos, las dos caras de una misma moneda. De eso hemos hablado hoy, pero otras veces hablamos de otros elementos constitutivos del barco y que requieren mantenimiento y atención. Lo hacemos con Roberto Bucetas. Gracias, Roberto, un día más. Hasta el próximo podcast. Gracias a vosotros. Buenos días. Un abrazo. Adiós. Hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Ya sabes que si los contenidos te han gustado, te animamos a que los compartas en tus redes sociales y plataformas de audio. Nos harías un gran favor y, como siempre decimos, ayudarías también a hacer crecer nuestra comunidad de navegantes. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.